San Pablo ya nos advierte al decirnos: vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Vivimos en esos tiempos anunciados por San Pablo, en los que no se soporta la sana doctrina, y los enemigos de la verdad han luchado para destruir y manipular la Sagrada Escritura. ¿Sabes quién fue la primera persona en manipular la Biblia porque odiaba la verdad? La primera persona fue el mismo Satanás, que ya en el paraíso se dirigió a Eva diciéndole: ¿así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? En ningún momento Dios les mandó que no comieran de ningún árbol, solo de uno. Pero Satán no soporta la verdad y quiere engañar a la mujer. Hoy muchos actúan consciente o inconscientemente como Satanás, manipulando la palabra de Dios porque no soportan la sana doctrina. Otra forma de manipular la Biblia es mediante la libre interpretación. Interpreto la Biblia según me conviene. Ya San Pablo nos advierte de este error al decirnos: entended en primer lugar que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hoy, gracias a los medios de comunicación masivos y la escasez de estudio y lectura seria por parte del mundo, la manipulación es algo bien sencillo. Cada vez menos personas van a las fuentes a comprobar los datos que cree son ciertos. Por tanto, se ha creado una imagen distorsionada de Cristo y de Dios, sin ningún fundamento bíblico. Anuncian un Dios y un Cristo y, por tanto, un evangelio que nada tiene que ver con el de las Escrituras. San Pablo también nos advierte de este peligro. Si nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En ocasiones la manipulación de la Biblia es muy obvia, como por ejemplo la Biblia inclusiva, una Biblia traducida no sirviendo a la verdad del texto, sino al feminismo radical y el lenguaje inclusivo. Esta Biblia evita el uso de términos como padre para Dios, cambia hijo del hombre por el de humano, para evitar el género masculino. Evita el uso de Señor para referirse a Dios. Nosotros traducimos Mateo 6:9, el Padre Nuestro, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. La Biblia inclusiva traduce diciendo: oh divino que estás en los cielos. Y permítanme que ahora les hable de la Biblia Reina Jaime, una Biblia traducida a la luz de la ideología LGBT. Esta Biblia ha modificado todos los pasajes que condenan la homosexualidad para que parezca condenar solo el abuso o la idolatría, pero no el acto en sí. Por ejemplo, 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones. Sin embargo, la Biblia Reina Jaime traduce: ni los que practican idolatría, ni los adúlteros, ni los abusadores sexuales, excluyendo de esta forma cualquier referencia a la homosexualidad. La manipulación de la Biblia también es obvia en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová, donde se cambian versículos clave para negar la divinidad de Cristo y traduce arbitrariamente para adaptar la Biblia a la doctrina de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, Juan 1:1 es traducido de la siguiente forma: en el principio era la palabra, y la palabra está con Dios, y la palabra era un Dios. De esta forma, los Testigos de Jehová introducen la herejía arriana, negando que Cristo es Dios. Son muchas las manipulaciones modernas sobre la Biblia, cuyo objetivo es manipular al creyente y transmitirle una ideología satánica a través de la palabra de Dios. Nos encontramos, por tanto, ante una blasfemia total. Por otro lado, la Escritura nos habla de unos falsos profetas algo peculiares. San Mateo, en su Evangelio, nos dice: tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas parecen buenos porque se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y quiénes son hoy esos falsos profetas vestidos con pieles de oveja? Nos lo dice San Juan Crisóstomo, quien afirma: Cristo nos advierte aquí de aquellos que bajo la apariencia de piedad y doctrina sana, en realidad corrompen la fe con errores y mentiras.
No son abiertos enemigos, son falsos pastores que se cubren con la piel de oveja, es decir, con el nombre de cristiano y la autoridad de la Iglesia. Y San Agustín nos dice, refiriéndose a estos falsos profetas: muchos visten el nombre de Cristo y ocupan los asientos de los pastores, pero no alimentan al rebaño con la verdad, sino con sus propios errores y ambiciones. Y permítanme una cita más, por si todavía no ha quedado claro quiénes son esos falsos profetas. Dice San Jerónimo: son aquellos que con su autoridad en la Iglesia enseñan doctrinas perversas y arrastran tras de sí a los incautos. Se revisten de humildad y amor, pero sus palabras están llenas de veneno. Es decir, esos falsos profetas de los que nos habla San Mateo en su Evangelio podrían ser los sacerdotes y obispos que, revestidos de la autoridad eclesiástica, no enseñan la verdad, sino el error. Y con esta predicación están llevando tras de sí a muchas almas al infierno. Cuando miramos el pasado parece claro identificar a alguno de estos falsos profetas, que bajo la autoridad que les confería la Iglesia predicaban y enseñaban el error. Un ejemplo sería Arrio, un falso profeta que enseñaba que Jesucristo no es Dios. Arrio era sacerdote católico de Alejandría. Otro falso profeta lo vemos en Nestorio, que era patriarca de Constantinopla y que predicó que María solo era madre de Cristo, pero no madre de Dios. Martín Lutero, monje agustino, que rechazó la autoridad del Papa y la tradición. Su rebelión provocó la división del cristianismo en miles de sectas protestantes. Introdujo doctrinas erróneas como la sola escritura y la sola fide, alejando a millones de la fe verdadera. Y así podríamos ir citando a muchos otros sacerdotes u obispos que han sido, como dice San Mateo, falsos profetas, lobos rapaces, cubiertos con piel de oveja. Podríamos citar a Teilhard de Chardin y a Hans Kuhn, entre otros. Pero lo difícil para un católico no es detectar estos falsos profetas del pasado, sino detectar a los falsos profetas de hoy. Detectar a los lobos rapaces del presente, que, revestidos de la autoridad eclesiástica, se empeñan en enseñar doctrinas falsas y erróneas, que pueden llevar a muchos por el camino de la perdición. Hoy son muchos los Arrio, los Nestorio, los Martín Lutero, los Teilhard de Chardin, los Hans Kuhn, que, infiltrados en la Iglesia Católica, han llegado a lo más alto de la jerarquía para engañar y manipular a los fieles católicos. Esos lobos que en verdad no son pastores, sino mercenarios. Los falsos profetas del presente, como por ejemplo el obispo Robert McElroy, quien ha abogado por una mayor inclusión de las personas LGBTQ+ en la vida de la Iglesia, sugiriendo que la actividad sexual no es el corazón de la jerarquía de verdades y que la distinción entre orientación y actividad no debe ser el foco principal de la pastoral. Además, tiene posturas cercanas al diaconado femenino, llegando a afirmar: yo mismo estoy a favor de que las mujeres sean ordenadas al diaconado y espero que eso suceda. El cardenal McElroy parece abogar por un cambio en la doctrina de la Iglesia al decir: está cada vez más claro que en algunas cuestiones la comprensión de la naturaleza humana y de la realidad moral sobre la que se hicieron las anteriores declaraciones de doctrina eran de hecho limitadas o defectuosas. El cardenal Jean-Claude Hollerich también debe ser señalado como falso profeta, según mi parecer, pues cuando se le preguntó: ¿son pecaminosos los actos homosexuales?, respondió: creo que esto es falso. Creo que el fundamento sociológico científico de esta enseñanza ya no es correcto. Lo que antes se condenaba era la sodomía. Entonces se pensaba que en el esperma del hombre se guardaba todo el niño. Y uno simplemente ha transferido esto a los hombres homosexuales. Pero no hay homosexualidad en absoluto en el Nuevo Testamento. Solo se habla de actos homosexuales que hasta cierto punto eran actos paganos de culto. Eso estaba naturalmente prohibido. Creo que ya es hora de que hagamos una revisión de los cimientos de la enseñanza. Posteriormente, el cardenal Hollerich se retractó de estas declaraciones. Los falsos profetas de hoy parecen obsesionados con los mismos temas, que son como los nuevos dogmas que pretenden implantar: la homosexualidad, el sacerdocio femenino, el cambio climático, la inmigración masiva, la sinodalidad o democratización de la Iglesia serían algunos de los pilares fundamentales, todos ellos soportados
con los fundamentos de una reinterpretación de la Sagrada Escritura, desde una óptica modernista, y acabar con la tradición de la Iglesia Católica. De ahí el ataque constante a todo lo que huele a tradición, como por ejemplo la Santa Misa según la forma extraordinaria. Y falsos profetas que sostienen todos o algunos de estos postulados de la nueva religión, por desgracia, hay muchos, e infiltrados en lo más alto de la jerarquía católica. Sus nombres no son conocidos. El padre James Martin, el obispo Franz Joseph Bode, el obispo Gerard Ducourt, el obispo Patrick Thiemann, y así podríamos seguir citando a muchos que son lobos rapaces revestidos con piel de oveja. Y algunos nos señalarán y dirán que ya no somos católicos por señalar a pastores que exponen el error. Algunos dirán que somos sedevacantistas, que no reconocemos la autoridad del sucesor de San Pedro, cosa que no es cierta. Somos católicos, apostólicos y romanos, pero entendemos que es necesario señalar a quien predica el error, como nos enseñaba Santo Tomás de Aquino al decir: hay que tener en cuenta, no obstante, que en el caso de que amenazare un peligro para la fe, los superiores deberían ser reprendidos incluso públicamente por sus súbditos. Por eso San Pablo, siendo súbdito de San Pedro, le reprendió en público a causa del peligro inminente de escándalo de la fe. Y como dice la glosa de San Agustín, Pedro mismo dio a los mayores ejemplo de que, en el caso de apartarse del camino recto, no desdeñen verse corregidos hasta por los inferiores. Y hay que ser consciente que estos predicadores de falsedades están infiltrados dentro de la Iglesia. Ya nos advirtió de ello el Papa San Pío X al decir: hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Este vídeo de hoy tiene que servir para estar más unidos, llamar más profundamente a la Iglesia Católica, que es la única que nos puede mostrar y enseñar el camino de la salvación eterna. La Iglesia está pasando por momentos difíciles, pero es menester que permanezcamos fieles. La ignorancia, el mirar para otro lado y obviar estas cosas que hoy hemos comentado, nos pone en peligro. Tenemos que ser católicos astutos, vigilantes, para abrazar la verdad y para rechazar el error. Y antes de despedirnos, permítanme recordarles que próximamente abriremos la Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, junto con el padre Gabriel Calvo Zarraute. Será una escuela online que ofrecerá diversas materias teológicas. Comenzaremos en octubre de 2025 con la asignatura de Historia Antigua de la Iglesia Católica. Y si contamos con un buen número de alumnos, podremos contratar nuevos profesores para impartir otras asignaturas. En cuanto la página esté disponible para las matrículas, les informaremos desde Tectón. También queremos aprovechar esta ocasión para recordarles la necesidad que tenemos de su apoyo. Sus donativos nos permiten seguir adelante con nuestra obra de caridad hacia los más necesitados. Como saben, tenemos 2 hogares de San José, donde atendemos a personas en situación de calle, y actualmente estamos trabajando para poder adquirir un nuevo hogar. Pero para lograrlo necesitamos de su ayuda. En la descripción de este vídeo encontrarán varios enlaces a través de los cuales pueden hacernos llegar su apoyo. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.